Buen día con todos. Mi nombre es Cecia Cóndor, soy residente del Hospital Nacional Docente Madre Niño de San Bartolomé de la especialidad de cirugía pediátrica. El día de hoy voy a hablar acerca de hernia inguinal complicaciones. Como introducción, la hernia inguinal es una de las patologías más frecuentes de la población pediátrica y aunque su reparación suele considerarse un procedimiento de muy baja complejidad en la mayoría de los hospitales, su historia natural puede estar marcada por complicaciones potencialmente graves. Y como una frase para iniciar, podría decirse que es de una patología frecuente a una emergencia quirúrgica, lo que nos va a dar a nosotros mayor énfasis y mayor cuidado en el tratamiento quirúrgico de estos pacientes y también en el diagnóstico como tal. Comenzando las complicaciones propias de la hernia inguinal en niños, tenemos en primera instancia la incarceración. ¿Cuáles son los órganos en riesgo? El intestino, el ovario y trompa en las mujeres y el testículo en los varones. La clínica que podemos tener es una masa inguinal irreductible, dolor, irritabilidad en caso de los pequeños, cambios de coloración, vómitos, distensión abdominal. ¿Cuál es el manejo en estos pacientes? Es una reducción manual bajo analgesia o sedación en primera instancia. ¿Qué hacemos si esto es exitoso? Una observación y posterior a ello, generalmente de 48 a 72 horas, una hernioctomía, una reparación en la misma hospitalización. ¿Y qué pasa si esta reducción manual es fallida? Se debe realizar una cirugía urgente. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos prematuridad, un lactante y una hernia inguinal, tenemos mucho mayor riesgo de incarceración. Tenemos que tener en cuenta que el riesgo global de esto es un 4%. Cuando son lactantes llega hasta un 8% y cuando tienen el dato de prematuridad llegan hasta un 16%. Siempre que nosotros evaluemos a los pacientes hay que buscar datos de estrangulación porque sabemos que la incarceración va a progresar a una estrangulación en caso no se diagnostique a tiempo, no se dé una adecuada evaluación al paciente. Puede haber dolor progresivo, eritema, coloración violácea, irritación peritoneal, un deterioro sistémico en el paciente. Esta es una imagen de cómo se debe realizar la reducción manual en el paciente. Entonces, nosotros tenemos que colocarnos de pie en el lado ipsilateral del niño o a los pies de un bebé. Colocar los dedos medio e índice de la mano según como figura en la parte A de la imagen y ah, tenemos que ponerla sobre la espina ilíaca anterior, superior ipsilateral, que en este caso sería el lado izquierdo, y deslizar los dedos hacia abajo a lo largo de todo el canal inguinal en dirección al escroto ipsilateral. En la parte B nosotros tenemos que ver que ahí se mantiene la tensión sobre el testículo, la masa herniaria o la piel escrotal con la mano derecha. Y en la figura C se realiza una tracción constante y suave sobre el escroto, ayudando a alinear el eje longitudinal de la hernia con el eje del canal inguinal. Posterior a ello, se aplica una presión con el dedo índice y el pulgar derechos a ambos lados del cuello de la hernia. Y en la última imagen vemos que esto junto con la tracción sobre el escroto ayuda a mantener abiertos los anillos externo e interno y evita que el saco herniario se superponga o quede atrapado en estas posibles barreras durante la reducción. Por último, con la mano izquierda en el vértice de la masa y ejerciendo una presión constante sobre el canal inguinal con el dedo índice y el pulgar derecho, se desliza lentamente los dedos hacia arriba por la ingle en dirección al anillo interno, manteniendo una presión constante sobre la parte inferior del contenido de la hernia.
Esta imagen son imágenes de reparaciones laparoscópicas, hernias inguinales derechas incarceradas. En la figura A nosotros podemos evidenciar que se logra reducir el intestino. Ahí se practicó una reparación laparoscópica de la hernia. Y en la parte B mencionan que se podía reducir el intestino, pero un segmento corto de este estaba infartado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Extendieron la incisión del T1, que es la parte umbilical, y por ahí exteriorizaron esta zona del intestino que se veía violácea e hicieron una resección y anastomosis. Como segunda instancia, como segunda complicación dentro de las hernias inguinales, tenemos la estrangulación. Como ya hemos mencionado, es una progresión de una hernia encarcerada. Hay congestión venosa, un edema, un compromiso arterial, isquemia que evoluciona a una necrosis. Y evoluciona a necrosis posterior a perforación, peritonitis y sepsis. ¿Cuál es el manejo? Es una cirugía inmediata. La encarceración es el principal argumento para realizar una reparación quirúrgica. Esta estrangulación es la complicación relacionada al retraso de la reparación en pacientes que son prematuros. En tercer lugar, tenemos el compromiso testicular. La manipulación repetida y la inflamación alrededor del cordón también puede dificultar una reparación posterior y aumentar el riesgo de lesión de estructuras testiculares. Podemos tener isquemia testicular, atrofia testicular, alteración de la función testicular. Hay que tener en cuenta que la incarceración me da más riesgo a una atrofia testicular. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones propias de la reparación quirúrgica? Tenemos la inflamación testicular porque sabemos que en esa zona también se encuentra el cordón espermático, puede inflamar toda esa zona. También un testículo no descendido iatrogénico, secundario a la cirugía, secundario a la reparación quirúrgica de la hernia. Tenemos también la recurrencia en un 1%. Dentro de esto tenemos las causas de la cirugía abierta debido a una ligadura inadecuada del saco, una disección excesiva, una lesión del piso inguinal. Y dentro de las causas de cirugía laparoscópica tenemos una tensión excesiva, un cierre incompleto de lo que es el anillo. En la laparoscopía, el conducto deferente y los vasos testiculares son estructuras que deben reconocerse al realizar lo que es el cierre del anillo interno. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para tener una recurrencia en estos pacientes es una hernia encarcerada, historia de hernia encarcerada, ascitis, derivación ventrículo-peritoneal, una alteración del tejido conectivo. Dentro de estos tenemos lo que son los síndromes de Ehlers-Danlos, Gutis-Laxa, el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome de Down, la osteogénesis imperfecta. Dentro de estos, el más importante es el síndrome de Ehlers-Danlos. Se produce por el defecto de colágeno llevando a una fascia transversalis débil, un cierre deficiente del anillo inguinal y una mayor probabilidad de recurrencias. Seguido a esto tenemos también otra complicación dentro de lo que es la reparación propia de la cirugía, que es atrofia testicular. Los factores de riesgo son hernias encarceradas, reoperaciones, hernias recurrentes, disección difícil del cordón espermático, lesión vascular testicular, lesión del conducto deferente y también injuria testicular, pérdida del dominio abdominal y un dolor crónico. Dentro de las complicaciones relacionadas a la cirugía y a la anestesia en pacientes prematuros, tenemos las complicaciones respiratorias, el apnea posoperatoria, una ventilación prolongada, una mayor recurrencia. La reparación antes del alta de UCI neonatal encontraron que hay una diferencia entre 5,7 versus 1,8% de recurrencia en pacientes que se operan antes de. Dentro de lo que es la reparación hay una diferencia de 5,7 versus un 3,3 y dentro de las complicaciones respiratorias tiene un 4,9 mayor riesgo de tener este tipo de complicaciones cuando se operan dentro de lo que es la UCI neonatal.
La reexploración abierta de una hernia recurrente puede ser particularmente compleja en varones debido a la dificultad para identificar las estructuras del cordón y se asocia con mayor riesgo de atrofia testicular. En la paroscopía, el conducto deferente y los vasos testiculares son estructuras que deben reconocerse. Este es un cuadro acerca de las complicaciones que ya hemos mencionado para poder ver como un pequeño resumen. Dentro de lo que es la incarceración, el mecanismo en realidad es un contenido que queda atrapado y hemos visto que lo que puede quedar atrapado es el intestino, variotrompas en caso de niñas y el testículo en caso de los niños. La consecuencia es una obstrucción o una isquemia. Dentro de lo que es la estrangulación tenemos el compromiso vascular que posteriormente nos va a llevar a una necrosis o una perforación. Dentro de la atrofia testicular, el mecanismo como tal es la isquemia. La consecuencia es la pérdida testicular. Dentro de lo que es la recurrencia tenemos el fallo técnico o un defecto residual, además también de las alteraciones del tejido conectivo que ya hemos mencionado. La consecuencia, una nueva hernia. Otra complicación, la lesión deferencial, es debido a una disección del cordón y como consecuencia tenemos riesgo en la reproducción. La lesión vascular, el mecanismo como tal es una mala disección y es una ligadura inadecuada y como consecuencia tenemos una isquemia, una atrofia de lo que es el testículo. Otra complicación tenemos las hernias metacrónicas, que el mecanismo como tal es el peritoneo vaginal, el conducto peritoneo vaginal contralateral, el tratamiento como tal y como consecuencia una segunda cirugía. Y la complicación dentro de las respiratorias, ya sea por prematuridad, el riesgo anestésico, tenemos como consecuencia pacientes con apnea. Dentro del manejo, la recurrencia como tal, el principio que nosotros tenemos que tener en cuenta es cambiar el plano quirúrgico. Si hemos empezado ya sea por una vía laparoscópica, habría que ingresar por una vía abierta. Y si hemos ingresado por una abierta, sería lo adecuado ingresar por una vía laparoscópica. Las ventajas como tal es un campo no disecado, identificar el mecanismo como tal por el cual ha habido la recurrencia, visualizar el anillo interno y descartar hernias femorales. Como agregado a la presentación de la hernia inguinal, hemos tenido nosotros en el hospital el caso de un paciente prematuro de 36 semanas, que aparentemente no hay antecedentes de importancia. Nació por cesárea, por estado de salud materno como tal, presenta desde el nacimiento un aumento de volumen en la región de la zona inguinoescrotal. Estuvo hospitalizado en cuidados intermedios por una dificultad respiratoria con posterior transferencia a cuidados intensivos a los 23 días de vida, por mayor compromiso respiratorio y una distensión abdominal severa. Nos interconsulta porque evidencia un aumento de volumen a nivel de esa zona y además cambios de coloración. Entonces se evalúa y se evidencia que en la zona a nivel del testículo hay una imagen radiopaca que se extiende hacia la parte del escroto. Entonces el paciente fue diagnosticado de una hernia inguinal incarcerada, no se pudo reducir manualmente e ingresa a sala de operaciones. Dentro de los hallazgos operatorios hemos tenido un edema de pared abdominal a nivel de fosa ilíaca derecha y también en región inguinal y pared escrotal derecha. Había líquido peritoneal con contenido intestinal, una perforación intestinal a 7 centímetros del ciego, un divertículo de Meckel con signos inflamatorios a 15 centímetros del ciego, contenido intestinal a nivel escrotal derecho y presencia de cordón espermático y testículo derecho necrosado entre el orificio inguinal profundo y el canal inguinal. Y lo que se realizó en este pequeño fue una laparotomía exploratoria, resección intestinal, una ileostomía, una boca, orquiectomía derecha, un cierre del defecto herniario, lavado de cavidad peritoneal y un drenaje escrotal derecho. Este paciente por la parte quirúrgica como tal fue bien, pero por otros motivos médicos como tal, el paciente falleció en unidad de cuidados intensivos. Eh, bueno, tenemos que tener en cuenta siempre que un paciente vaya a la emergencia o ya sea a la consulta, no menospreciar como tal el diagnóstico, uno de los diagnósticos más frecuentes que tenemos en cirugía pediátrica, que es la hernia inguinal, porque así como que aparentemente puede ser tan
benigno, por así decirlo, o el menos riesgoso como tal, si ocurre una incarceración, estrangulación, puede llegar inclusive hasta la muerte.